Como todavía estamos en fechas navideñas, les traigo un riquísimo postre. Usualmente se come en Navidad, Año Nuevo o una reunión familiar. Nada más y nada menos que un atole de arroz con leche. ¿Quieren saber, quieren aprender cómo hacerlo? Síganme. Estos son los pocos ingredientes que vamos a utilizar para hacer el atole de arroz con leche. Vamos a empezar con la canela. Vamos a usar la canela. Vamos a usar pasa, canela molida. También vamos a usar leche evaporada, leche regular y leche, la lechera que es endulzada. Por acá vamos a usar este arroz, pero si ustedes quieren usar otro tipo de arroz también lo pueden hacer. Yo uso este. Y vamos a empezar a calentar la leche. Aquí ya ponemos la leche a cocer, a calentar. Vamos a usar un galón, una temperatura de 6. Vamos a empezar con el número 6. Yo le voy a agregar la mitad de leche o a lo mejor más. Vamos a esperar que hierva y después le vamos a agregar el arroz. Yo les voy a explicar. A mí me gusta cocer la canela en esta olla pequeña. La razón es porque a veces la canela se desbarata y suelta muchos pedacitos. Y entonces no me gusta que tenga pedazos de canela en este. La vamos a cocer aquí, ya que esté bien cocidita. Vamos a colarlo y lo vamos a poner acá. Le voy a agregar toda la leche. Es muy importante que no se les queme para nada. Le tenemos que estar meneando en una temperatura baja. Y mientras esté calentando un poco la leche, vamos a lavar el arroz. Es una copita de arroz. Aquí vamos a lavar el arroz. Ustedes me preguntarán por qué tan poquito arroz. Para mí yo creo que es bastante, pero yo les voy a enseñar que una copita para un galón de leche es más que suficiente. La razón es porque es muy poquito, porque cuando se está cocinando el arroz suelta o sea, esponja mucho. Entonces, para que no queremos que el arroz tenga para que la leche no tenga mucho arroz, necesitamos ponerle muy poquito y van a ver qué tanto se hace. Ahorita mientras se calienta la leche le vamos a agregar el arroz. Nunca lo vayan a poner con con la leche fría, porque el arroz cuando la leche está fría se pega abajo y se puede quemar. Así es que vamos a esperar que la leche se caliente. Aquí ya tengo la leche caliente, no es necesario que hierva, solo que esté caliente. Aquí tengo el otro traste con leche. Aquí casi ya está hirviendo. Mire la canela cómo se hizo. Aquí no le vamos a poner el arroz, solamente lo vamos a dejar que hierva. Y acá ya le vamos a agregar el arroz. Y que no se les olvide que tenemos que menearle constantemente, no parar de menear para que no se les pegue y les salga un atole muy rico. Si su estufa es muy caliente, le pueden bajar a temperatura mediana para que se cueza muy suavemente el arroz. Y ahorita les voy a enseñar cómo echarle las dos leches que tenemos. Esto aproximadamente se calentó en 20 minutos. Y ahorita regresamos con las otras leches. Bueno, aquí ya está la canela con la leche. Miren el color, cafecito. Ya le quitamos todo el sabor y todo el color a la canela. Ahora la vamos a vaciar acá. Esta aproximadamente duró de 20 a 30 minutos hirviendo, así tiene que estar hirviendo.
Eso es cuando ya está lista, de 20 a 30 minutos. Ahora, para que le dé el sabor al atole que queremos hacer, la voy a vaciar aquí. Y miren, toda la canela se quedó aquí. Por eso, así es mi manera de hacer el atole, para que no lleve ninguna cascarita de la canela. Ahora lo vamos a seguir meneando, vamos a seguir hasta que no lleguemos, hasta que el arroz esté bien cocidito. Le vamos a agregar la lechera y la leche evaporada y regresamos en 20 minutos. Aquí ya está listo el arroz. Después de 30 minutos lo pueden agarrar o también lo pueden probar. Aquí ya está bien suavecito. Cuando se deshace así, ya está listo. Entonces ahora le vamos a agregar la leche. Esta la vamos a agregar toda. Y esta la vamos a agregar al gusto. Yo le pongo la mitad. Y vamos a menearle hasta que se deshaga muy bien. Y este dulce es al gusto. Si ustedes quieren agregarle, lo pueden probar, y si le falta le pueden seguir echando. Y vamos a menearle muy bien por unos 10 minutos más hasta que no se deshaga muy bien. Mira, después de 10 minutos le agregué las 2 latas enteras. Lo vamos a dejar otros 15 minutos más, porque yo quiero que la textura sea un poco más espesa. Ahorita está muy chirria o muy aguada. Yo quiero una textura espesita. Solo vamos a dejar otros 15 minutos y regresamos. Después de 15 minutos ya está. Fue un total de 25 a 30 minutos después de que lo endulzamos. Le pusimos la leche evaporada. Ya está listo para servir. A mí me gusta quitarlo de aquí, ponerlo en unos platos de vidrio para cuando se sirvan o quieran comer de a poquito no se haga feo. Cuando yo lo dejo aquí, a mí no me gusta porque se hace muy masoso. Entonces yo les voy a mostrar y les voy a decir cómo hacerlo. Bueno, aquí ya lo vamos a servir en los platos grandes. Mucho cuidado, no se vayan a quemar. Ya cuando se enfría va a estar un poco espesito y muy rico para comer. Bueno, así quedó el resultado del atole arroz con leche. Yo lo preparo de esta manera para cuando yo tengo eventos familiares, alguna reunión, para que las personas agarren cada quien su vasito. Yo aquí lo preparé con pasas y un poquito de canela. Esas pasas ya están muy limpias. Ahora les voy a enseñar cómo prepararlos. Se le pone la cantidad que ustedes quieran y un poquito de canela y listo. Bueno, espero que se la pasen muy bien con sus familias para estas fechas navideñas y nos vemos para el próximo video.